Bueno, y solo hace un ratito atrás, si ustedes quieren, después de 18 horas de debate, la Comisión Mixta despachó el presupuesto 2025 a las respectivas salas, ¿no? La Cámara y el Senado. Ahora, lo que queda de esta discusión de aquí en más es la reducción del gasto público que planteó el ministro Mario Marcel. En primera instancia era 2,7% y ahora es del 2%. La rebaja supera con bastante holgura los 500.000 millones de pesos. Como siempre se genera tensión en distintas partidas. De esto nos cuenta a esta hora Juan Espinosa. A las 4 en punto de la mañana, tras 18 horas de trabajo, la Comisión Mixta de Presupuestos dio por terminado el debate de las 33 partidas que conforman el proyecto de ley de presupuesto 2025, que ahora entra en su tercera etapa de 5 totales. Un día complejo que comenzó con votaciones a mano alzada por el no funcionamiento de los sistemas computacionales de registro de votos, al que le siguieron debates y cuestionamientos álgidos a las asignaciones de recursos, pero que terminó con un acuerdo amplio entre el Congreso y el Gobierno tras el ajuste al gasto por más de 500.000 millones de pesos. Se trata de un ajuste de gastos a niveles generales, pero que no se va a aplicar a servicios de salud, policía, gendarmería, sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda. Esto fue explicado por el presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos, senador Felipe Kast, a la televisión de la Cámara Alta. El Consejo Fiscal Autónomo nos dijo que nuestros ingresos futuros podían ser más frágiles de lo que esperábamos. Y si aprobábamos un presupuesto muy alto, eso significaba que la deuda iba a aumentar y que íbamos a pagar más intereses. Y el ministro de Hacienda accedió a poder recortar el gasto para el próximo año y, en el fondo, observar los ingresos del próximo año. Si se llegaran a ser mayores, se puede gastar más, pero no comprometerlos a priori. Y creo que eso es un tremendo avance, habla de un país responsable. Sin embargo, la discusión presupuestaria, a pesar del acuerdo, deja mucha tarea por delante. Hay pocas partidas que finalmente fueron despachadas de manera integral, pero muchos capítulos interiores fueron rechazados. Por ejemplo, el programa de fiscalización ambiental de la Superintendencia de Medio Ambiente, un capítulo de recursos para el INDAPE, la partida de agricultura, fondos del programa de acompañamiento a la identidad de género en desarrollo social, la regularización de asentamientos precarios en el MIMBU o asignaciones para la Defensoría Penal Pública, la partida de justicia, entre muchos otros. Por otra parte, la partida de defensa fue rechazada a pesar de haberse aprobado, por ejemplo, los recursos para la FIDAE. Durante la tramitación intervino el diputado del Partido Republicano Agustín Romero, quien cuestionó los recursos para financiar dotaciones militares en las ciudades. Este es un presupuesto que a mí no me convence. Tenemos que recortar algunos gastos, pero no cuadra con lo que piden muchos chilenos, especialmente el tema del contingente. 1.600 personas nos alcanzan para que el alcalde de Maipú pueda tener los militares que él pide, que el alcalde de Estación Central, y son de este gobierno, incluso el gobernador Orrego. Y en una partida donde ocurrió todo lo contrario fue en salud, que fue aprobada, pero donde se rechazaron aspectos considerados como el corazón del financiamiento, los capítulos ligados a FONASA, servicios de salud y redes asistenciales. Escuchamos al senador socialista Juan Luis Castro. No hay acuerdo suficiente aún para decir cómo salimos de la crisis hospitalaria. Hoy día ni siquiera hay capacidad para que los bienes y servicios de consumo, jeringas, medicamentos, dispositivos médicos, pueda cualquier hospital abastecerlo. Hoy día estamos navegando sin puerto conocido en el sistema de salud que atiende al 80% de la población. ¿Cómo sigue el trámite de la ley de presupuesto? La tercera etapa legislativa será a partir de este lunes 11 en la Cámara de Diputados, con sesiones tanto lunes y martes, pero miércoles en doble turno y jueves con un eventual total despacho que repetiría la dinámica extensa de la sesión de este jueves que ha terminado esta madrugada. La semana subsiguiente, la cuarta etapa será en el Senado y la quinta etapa, las comisiones mixtas en los casos que se requiera. El presupuesto 2025 debe ser despachado del Congreso Nacional este viernes 29 de noviembre para estar en vigencia el 1 de enero del próximo año. Juan Espinosa, ADN. Ya, ahí está todo el trabajo de Juan Espinosa, nuestro periodista siempre cubriendo el Congreso. Ayer hasta las 4 de la mañana, en estricto rigor hasta este viernes, claro, hasta las 4 de la mañana. Solo un par de apuntes a propósito de lo que ya habíamos planteado, Andrés. Ahí Juan ratifica que la partida de salud del Ministerio de Salud se aprueba, pero con muy pocos consensos. De hecho, con rechazos fundamentales en ítems como FONASA, como los servicios de salud y como el tema de las redes asistenciales. Y eso tiene que ver con la polémica con la que partíamos del programa, que es la denuncia del Colegio Médico y otros gremios en relación a la falta de recursos y a la crisis que está viviendo el sistema. Y lo otro, lo que pasó con este protocolo de acuerdo. Sí. Yo no sé si es inédito, yo diría que es más bien un poco inédito en términos del momento en el que se da
este protocolo de acuerdo, pero además se da en medio de lo que planteaba el propio presidente de la República, Gabriel Boric, ayer. Lo contábamos temprano en una actividad en Chillán, cuando el presidente se hace cargo y reconoce que al país le ha costado levantar la economía, porque de esto estamos hablando sobre todo a propósito del nulo IMASEC de septiembre que conocimos hace solo algunos días, y le pedía ahí al Congreso no seguir rechazando las partidas del presupuesto. Baja el gasto, se contraen los ítems que decía Juan, y eso evidentemente baja la tensión, porque esto estaba muy marcado por los cuestionamientos o las proyecciones que había hecho Hacienda para preparar este presupuesto del 2025. De hecho, frente a eso mismo, suena de perogrullo el contenido del acuerdo, pero vale la pena recordarlo en el sentido que se comprometió el Ejecutivo a contar con una asistencia técnica externa de un organismo internacional para que revise y actualice los modelos de proyección de ingresos fiscales. Recordemos que hace ya 25 años, todo este siglo... No solo para este proceso. No solo para este, porque además todo este siglo prácticamente nosotros estamos viviendo bajo una regla de ingreso fiscal, mejor dicho, de un compromiso de regla fiscal en el que no deben superarse los egresos de los ingresos. Claro. Se debe ahí recoger entonces el aporte del Consejo Fiscal Autónomo y se va a materializar en lo que corresponda antes del primer informe de finanzas públicas del 2025. Ahora, este recorte de cerca de 540.000 millones de pesos se va a realizar mediante una rebaja de distintos gastos operacionales. Obviamente queda excluido el recorte a los servicios de salud, a las policías, gendarmería, y es ahí donde este recorte evidentemente baja el gasto del 2,7 al 2%. Es fundamentalmente enfocado en contratación de personal, sí, que era lo que planteaba el gobierno. Baja la tensión, siguen todas esas etapas que ya Juan Espinosa nos graficaba en un presupuesto que se está tramitando con la mirada preocupada del presidente Gabriel Boric ayer, en medio de estos cuestionamientos por los cálculos de los ingresos fiscales y las proyecciones de crecimiento. Ayer se consigue este protocolo de acuerdo, durante la madrugada se aprueba el presupuesto 2025 y queda en marcha todo lo demás.